los profes de práctica. En el sentido de que por lo menos ya lo presentar, ya no es nada, uy, es un cuco, un monstruo, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno habla de computadoras en particular, ¿sí? La representación de la información va de la mano del hardware que yo tengo adentro. Entonces yo dije, bueno, acá adentro la cosa es binarizada, o sea, no hay otra cosa. Las señales pueden venir de distintas formas, pueden salir pensando en distintos tipos de representación de acuerdo al periférico, y va a haber unidades funcionales de conversión, unidad de conversión también en la salida, y algunas cosas también en los dispositivos de entrada y salida, mayoritariamente pensado para el disco rígido. En el medio vamos a ver que hay un procesador y una memoria de trabajo que le va a ayudar a sostener todo lo que internamente no puede. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué necesito una memoria principal? Y necesito una memoria principal porque por más que le ponga empeño, la cantidad de memoria interna que tiene el procesador como registros internos no le va a alcanzar para sostener un programa entero, ni un pedacito, y mucho menos muchos programas a la vez. Sí, la unidad de memoria. Es esa unidad que no, digamos, es ese valor que nos vende en la publicidad. Su máquina tiene 8 GB de RAM. Su máquina tiene 16, 8, 1, 2, lo que sea. Es el caballito de venta, el caballito de batalla de venta. Así como fue la frecuencia, ahí está tal frecuencia, cada vez más alto, mejor. Cosa que le pasa a la Argentina, ¿no? O sea, pero no es así. Tengo que ver qué tipo de máquina tengo para ver si me sirve o no me sirve. Obviamente, tener memoria de trabajo grande siempre es ventajosa porque tiene características electrónicas parecidas a las que tiene el procesador principal. ¿Sí? Parecida a las que tiene el procesador principal. ¿Sí? Y eso está bueno, porque si ahí va a guardar el conjunto de instrucciones y el conjunto de datos que va a procesar, lo puede buscar a un dispositivo que es parecido en cuanto a la velocidad, tanto para ser escrito como para ser leído. Si tuviera que ir al teclado, sería lento. Si tuviera que sacar por otro lado, sería lento. ¿Por qué? Porque hay procesos de conversión, porque la naturaleza de los dispositivos electromecánicos, mecánicos son súper lentos, etcétera, etcétera, comparado con el micro principal. Entonces, en esta parte, que es cuando recién empiezan ustedes a hacer la práctica, se ve, ¿sí?, dentro de esas áreas que el micro va a tener, o sea, el micro acá, esto, por poner algo, un dibujito, ¿no? Va a tener distintas áreas, las cuales nosotros vamos a ir conociendo, que son la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, y los registros. Y entre ellos van a tener relación a través de canales internos, y hacia afuera se van a traducir en distintos tipos de canales, como el bus de dirección, el de control y el de datos. Cada uno lo vamos a ir describiendo con tiempo a medida que avanza el curso. Lo que muchas veces no se dice y se tiene también es que hay una memoria permanente dentro del microprocesador, que es la de instrucción, la cual le va a dar a la unidad de control todo ese diccionario de saber qué hacer cuando ingresa una palabra de afuera y ver si se conoce o no se conoce. Sin esa memoria de instrucción, el procesador tendría capacidad de cálculo, pero no sabría cómo hacer para reconocer lo que se le está pidiendo desde un algoritmo codificado, desde un conjunto de instrucción de máquina que ingresa al registro interno de instrucciones dentro de la unidad de control. Entonces, tal como probablemente lo hayan visto ya con José, o con Adolfo, o con Carolina o Darío, ¿sí?, la información se va a representar internamente de distintas maneras. Al principio ustedes van a ver números de puntos fijos, con y sin signo, números de puntos flotantes, quiere decir con números comas, con la coma se mueve. Y bueno, también puede llevar a tener texto, a tener gráficos, etcétera, etcétera, que a nosotros eso mucho no lo vamos a ver acá.
Los números de punto fijo, lo que involucra son números con parte entera y parte fraccionaria, como la palabra lo dice, si es de punto fijo, ¿qué va a pasar con ese punto? No se mueven. ¿Sí? Por eso dice punto fijo. Si no, diría punto flotante, o punto movedizo, yo qué sé. Sí, entonces, cuando vean estos casos, en las primeras ejercicios se lo hace ver, bueno, a ver cuánto se puede representar, si se considera el número con tantos dígitos enteros, con tantos dígitos después de la coma, si le considero el signo, si no le considero el signo. Y eso, bueno, ¿para qué me sirve? Para que uno vaya asociando de que las cosas no son tan virtuosas dentro de una computadora. De que una mala definición en un tipo de dato dentro de una programación me puede llevar a un lío después en la representación interna de los datos. ¿Qué quiere decir? A lo mejor no alcanza el recipiente sobre el cual estoy volcando los resultados. Y usted nunca se va a enterar, pero va a ir perdiendo, va a ir obteniendo resultados equivocados porque no dimensionó bien las cosas. Todo es práctica, no es que alguien nació sabiendo, este es un fenómeno y el otro es un nabo, no. Cada uno nace y va aprendiendo a lo largo del tiempo. Habrá más gente más brillante, otra menos brillante, pero todo lo que está se puede aprender de a poco. Sí me gusta. Tengo condiciones para eso también, ¿no? Entonces, ahí hay una afirmación al final que hasta que no vea cómo se almacena, es simplemente un decreto. ¿Sí? Los números no se almacenan con decimal, o sea, no se pone la coma, sino como números enteros. Y se asume que la coma ocupa un determinado lugar, o sea, no vamos a gastar una celda de un bit para decir está la coma. Sin embargo, la forma de representar, vamos a representar números fraccionarios y números enteros. ¿Un número entero tiene una parte fraccionaria? Sí. ¿Cuánto vale? 0. Por eso hay veces cuando usamos número de coma flotante, dicen, no, pero sí era entero, no tenía coma. ¿Por qué? Porque hay que mover la coma. Entonces el fulano le fue mal y entonces empieza a buscar razones que no tiene. Entonces, cuando se habla de punto fijo, yo voy a escribir el número con su parte entera, ¿sí? La cantidad de dígitos que tiene, su parte fraccionaria, la cantidad de dígitos que tiene. Y después veo que cómo resuelve lo que me están pidiendo. Si la representación fuera esta, es decir, bueno, voy a gastar 2 números enteros, binarios, ¿no? Para, digamos, 2 dígitos para la parte entera y 2 dígitos para la parte fraccionaria, y yo quiero representar el 4, no te sirve. ¿Por qué? Y porque tener 2 dígitos enteros y 2 dígitos enteros no te alcanzan para representar un 4. Y si quisiera representar un 4 y lo grabo ahí, es muy probable que de 1 a 0, 0 solamente quede 0, 0, con lo cual en vez de un 4 guarde un 0. No solo está mal, está todo mal. Porque si el sistema o el algoritmo o el software que están utilizando es incapaz de ver esa situación, ustedes van a tomar un dato malo como bueno. Por eso le digo, a lo mejor tener falla es mejor que tomar un dato malo como bueno. Bien, en eso que uno va a encontrar, ¿sí? Como rango, como una definición, ¿no? O sea, yo no tomo estas cosas, pero sí lo tengo que decir, como la diferencia entre lo que puedo representar en los extremos, de un punto al otro, como el más chico al más grande, me define el rango de la representación de números posibles para la definición que yo haya elegido. 4 bits, 5 bits, con 2 bits decimal, perdón, con 2 bits después de la coma, con 4, con lo que sea. Cosa que en algunos lenguajes uno puede elegir cómo representarlos en pantalla, entonces los pone medio elegantones a los resultados, sin poner toda esa notación exponencial por el número totalmente completo. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano es incapaz de tener tantos dígitos de un mismo número. Tiene limitación. Lo que va de precisión, ¿sí? O lo que va de error, vamos a dejarlo acá, vamos a empezar primero, pero obviamente, entre una representación y la siguiente,
es lo que me está definiendo la precisión de ese número. Todo lo que queda en el medio es un error, que no lo puedo representar en ese sistema de representación. Entonces vamos a ir viéndolo a medida que vayan haciendo números. Que no se enganchen todavía con esto. Decir, bueno, no lo entiendo, no importa. Vean si es posible representar, no sé, no me acuerdo bien los ejercicios, en 8 bits el 512. ¿Y por qué? No se puede, o sí se puede. Y empezar a redactar, sí se puede, por qué, o no se puede por tal cosa. Puede justificar lo que está diciendo. En pocas palabras, no habla de gusto. Hay cosas que muchas veces el álgebra que ustedes vienen usando se permite, y a veces que no, en la representación interna de la máquina. Por eso hay como a título de ojo, abran la cabeza, abran los ojos, de que esta vez se puede tener error, porque el lugar que usted está usando para depositar las cosas no le alcanza. Sin embargo, a mí me enseñaron dentro de los postulados del álgebra que existía la propiedad asociativa respecto de la suma. Y que A más, la suma de B más C, es igual que A más B más el C. En cambio, cuando yo lo llevo a la representación interna, en las limitaciones que le impongo a los números internamente para ser manipulados, y obviamente almacenados en un lugar, yo veo que a veces no da. Entonces decimos, bueno, vamos a representar números de 0 a 9, y voy a utilizar 2 dígitos. También puedo usar 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos, según lo que yo resuelva. Entonces, en este caso, esto es más viejo que yo, ¿no? O sea, vale 7, B vale 4 y C vale menos 3. Si yo hago el primer caso, llego a 8. Si yo hago el segundo caso, en la asociación, llego a 11. Y nada, yo tengo 2 representaciones distintas. Si yo usé para representarlo, no sé, 4 dígitos o 9 es el máximo, cuando tengo el 11, estoy desbordado en la representación. Entonces, si yo, por tratar de salvar esa situación, que debería dar 8, total, número total, ese exceso en la representación, no pude representar ese 9, perdón, ese 11 porque superé al 9, lo reemplazo por su máximo, y donde iba 11 pongo 9, no solo me estoy equivocando en la representación interna de ese que superó por estar fuera de rango, sino que el resultado final es aún peor que el que tendría que haber dado. Entonces, no está este slide para enseñar, ¿sí?, qué significa esta asociación o esta mala asociación. Sí está para mostrar de que no todo es representable en el interior de una máquina sin pagar un precio. Pago un precio que me quedé corto, entonces necesito más espacio de almacenamiento. Necesito más bits para manipularlo. Necesito una potencia de cálculo distinta. ¿Por qué? Y porque voy a obtener resultados que no condicen, que no se corresponden con lo que tendría que esperar. Por eso mucho de lo que hay que hacer en muchos de los sistemas actuales es lo que se llama testing o pruebas. No solamente es una prueba de escritorio que usted le va a enseñar en programación, sino de todo, para ver si realmente está haciendo lo que se espera que haga. Y si no, me está faltando algo como analista. Me está faltando un pedacito de no darme cuenta que eso puede romperse. Y vuelvo a decir, no está mal que se pueda romper. Está mal no saber qué hacer si se rompe. Entonces hay que pensar más con lápiz y papel, menos con computadora.
Y ahí, bueno, al final es no sé, no digo una tontería, pero es una verdad de perogrullo. O sea, la única solución es detectar el desborde y modificar el tamaño del registro donde se almacena el mismo, pero no siempre es posible hacer. Para ustedes, todo lo que veamos acá probablemente no forme parte de su vida cotidiana en la disciplina, sí es la base para entender lo que hacen arriba. Pero a veces cuando he definido un tipo de variable como receptor y veo que empiezo a tener estas anomalías, veo si puedo cambiar el tipo de variable, y ya está, la lógica está. Lo que está fallando es que el recipiente que estoy utilizando como receptor de los resultados quedó chico y está haciendo cosas no deseadas, como es un desborde. Esto básicamente es una fórmula comprimida de lo que ustedes están haciendo en la práctica. Cualquier valor se puede expresar como una suma, este signo se llama sumatoria, o sigma, ¿sí? Exacto. Ahí puso a abrir una cosa, por hacer bien, por eso digo, por hacer bien, hice peor las cosas. En realidad lo que tengo que hacer es cambiar el rango. Él me dice, entonces cuando sobrepasa el valor esperado, que será 9, era el esperado, en el caso del 9 pongo el máximo, pero por hacer bien hago las cosas peor. Entonces, en vez de hacer esas cosas que se hacen, porque la gente tiende a hacer soluciones fáciles, mejor replantearse y pensar por qué están ocurriendo, a lo mejor hay que cambiar el tipo de variable. Y no digo que va a salir a tanto, pero por lo menos me lo replanteo y empiezo a testear si realmente a partir de ese momento, ese cambio, estoy obteniendo mejores valores o la embarro peor. Y a lo mejor el error no es este, es otra cosa. Esto que yo le decía, cualquiera de estos valores que tienen 0 o dentro de los sistemas posicionalmente ponderados, como es el decimal, el binario, el octal, el hexadecimal, cualquier número se puede expresar como la suma de un coeficiente por la base a un determinado exponente. Por ejemplo, si este número fuera decimal, son cosas que nos enseñaban en la escuela. Si es decimal, la base es 10. Después sobre K y todo eso, que yo, después identifíquenlo con la fórmula. Sí me sirve esta parte. Sí me sirve la parte de abajo. Y por esto ya en abstracto, es una síntesis después lo que hacemos. Entonces cuando vemos este 5 acá del 541 y vemos el 5 del coma 25, los 5 son lo mismo. Lo que está variando es que ese dígito ocupa distinto lugar dentro de la cifra. En un caso, lo que nosotros llamamos centena, ese número está en los cienes. Y en el otro está al lado fraccionario. Está al lado de los centésimos. Entonces, yo cuando iba a la escuela me hacían descomponer esto en bolsitas, bolitas, cajitas, yo qué sé, ¿no? A medida que fui creciendo me hacían hacer unos ganchitos y decir, bueno, 1 por 10 a la 0, 4 por 10 a la 1, 5 por 10 a la 2. ¿Qué es lo que me estaban diciendo? Las distintas ubicaciones dentro de la cifra, el dígito iba teniendo distinto peso. Porque como le decía, el 5 y el otro 5 son lo mismo, lo que cambia es el peso. Y para el lado de la coma, para el lado derecho de la coma, el dígito se ve afectado por una potencia negativa. En este caso, cuando pongo coma 25, este 2 está afectado por 10 a la menos 1. Y este 5 por 5 a la menos 2. Si yo llegara a hacer el planteo de cada una de estas expresiones en forma individual y al final sumarla, tendría que llegar al mismo valor. Lo mismo ocurre con el binario. El binario planteado como está, yo quisiera saber el valor decimal. Hay una conversión implícita. ¿Por qué les digo? Si yo estoy en un sistema binario, no podría representar el 2. Sin embargo, en un sistema binario, el 2 es la base, por eso todo se expresa en términos de 2 a la algo. Entonces empiezo con
2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, en la medida que me muevo a la izquierda. Y cuando me muevo a la derecha, voy -1, -2, como exponente del 2. Y este 1, 0, 1, 0, 0, 1, sería 1 por 10 a la 3, 0 por 2 a la 2, 1 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 0. Más la parte derecha de la coma, 0 por 2 a la -1 y 1 por 2 a la -2. Cuando yo pongo en limpio todo eso, todo lo que es 0 se borra, pues 0 por cualquier cosa es 0, y empiezo a reemplazar por resultados. A la tercera 8, 2 a la 1 es 2, 2 a la -2 es un cuarto, es 1 sobre 2 a la 2, 4, un cuarto es 0,25. Y 0,25 más 2 más 8 es 10,25. Entonces, esto que parece una tontería me va a permitir a mí, si me dan un número y lo quiero transformar, voy a separarlos, parte entera, parte negativa, para utilizar distintos procedimientos de transformación. Si yo puedo, tengo el binario, me piden decimales, este es un camino. Si me piden si me piden este decimal, pasarlo al binario, obviamente que este no es el camino, porque este decimal es este mismo decimal. Lo único que apliqué fue esa representación en términos de potencia de la base. Bien, esto es un poco lo que voy a ir haciendo, ¿sí? Acá lo único que hago es un resumen escrito de lo que ustedes van haciendo. Si yo tuviera realmente un número con fracción, todo lo que les enseñamos está basado en partir de un elemento de base decimal. Que van a ver las sucesiones, perdón, las divisiones sucesivas o las multiplicaciones sucesivas, pero siempre partimos de un número decimal. Si yo tuviera el número binario, lo expreso en términos de 2 y obtengo un número decimal. ¿Por qué lo digo? Pues si no uno hace parecer que cualquier cosa ¿sí? Se puede llevar a cualquier otro sistema. No. Es más, hay ejercicio, a lo mejor yo tengo un número decimal y lo quiero poner en base 5. Siempre y cuando el número de partida sea decimal, usted puede bien dividir por base 5 y llevarlo a la nueva representación. ¿Sí? Vamos a encontrar atajos, sí, entre sistemas que son potencias exactas del 2. Por ejemplo, el 8, el 16. Del 16 podemos convertir al binario, del hexadecimal al binario, del octal al binario, etcétera, etcétera. De otras representaciones, no. Voy a tener que pasar a decimal y luego pasar al binario. Así que bueno, ahora ya unidos todos, la semana que viene le damos bastante a esto para redondear las ideas y para complementar lo que van viendo en los trabajos